Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Es un hombre que retrató el alma de Colombia como ningún otro. Hacía que los fantasmas fueran uno más de la familia, maldiciones que pervivían de generación en generación. Retrató de una forma tan magistral el alma de Colombia que se llevó incluso un premio Nobel. Gabriel García Márquez, el genio de las letras. Desde mi punto de vista, alguien que reflejó el sentimiento de un pueblo. Porque aquí en Colombia salimos de la tragedia a través de una sonrisa y a través de la magia. Nunca olviden, señores, que la magia nos hace humanos. Eso nos diferenció de los neandertales. Ser capaces de ver un mundo mágico. ¿Quieren saber más sobre la figura de Gabriel García Márquez y curiosidades que sucedieron en su vida? Pues no se pierdan el último podcast de Noche de Misterio. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre le llevó a conocer el hielo. Siempre soñé con arrancar un programa de radio así, con la magia y la poesía que expresaba en sus escritos Gabriel García Márquez, pilar básico de un tipo de literatura que expresa el corazón y el alma de un pueblo, el colombiano. Es curioso, porque la novela 100 años de soledad, la primera frase es cómo arranca la novela, fue rechazada por algunos de los editores más importantes de Europa. Pensaban que este tipo de literatura jamás daría beneficios. Años más tarde, 100 años de soledad, se han vendido más de 30 millones de ejemplares y ha sido traducida a 35 idiomas. Creo que la vida de Gabo en buena medida refleja la idiosincrasia de Colombia. Aquí en este país, aunque tengas un gran talento, te toca luchar contra vientos y huracanes para que te oigan, para que vean que lo que haces sirve, y no solo eso, sino que además lo que puedes aportar puede ser incluso único y diferenciador. Si alguien fuera de Colombia conoce este país, y si hay algo que es un emblema de este país que hoy día es mi hogar, es el realismo mágico. Ahondar en la realidad a través de lo aparentemente imposible. Esta tarde, leyendo sobre toda la historia de Gabo, reflexioné sobre muchas cosas. Y la principal de ellas, la verdad, porque hoy es una fecha especial, luego lo comentaré, justo un año llevo al aire ahora aquí en Caracol, en esta segunda etapa aquí en Caracol, pues me acordé de mi vida. Me acordé de mi vida cuando mi mamá, que en paz descanse, que sé que ahora me está escuchando desde las estrellas, me decía: Juanje, deja de leer esos libros, que esto nunca jamás te va a dar de comer. Pero no sé por qué me dejé atrapar por lo mágico, lo que nos saca de una realidad tediosa que puede convertirse incluso en una prisión. Y seguí leyendo, y devoraba libros que hablaban de objetos imposibles que realmente existieron. El Arca de la Alianza, el Santo Grial, la copa con la que José de Arimatea recogió la sangre de Cristo,
reinos hundidos donde los hombres vivieron con los dioses, como la Atlántida. Y después de estudiar cine y televisión, cogí la maleta y me fui a buscar lo imposible. Y pisé los 5 continentes, y en aquella década en la que me dedicaba a hacer documentales y televisión, trabajé en más de 30 países, 12 de América Latina. Y tengo que confesarles que jamás descubrí la Atlántida, ni tampoco el Arca de la Alianza, ni el Santo Grial, pero estuve en Francia. Fui a Israel y hasta conseguí un permiso del conservador de Jerusalén para buscar el arca. Y en el sur de España, junto a arqueólogos e historiadores, estuve investigando, por ejemplo, si había un lugar en la marisma de los Hinojos que eran los restos de la Atlántida. Y así fui caminando por el sendero de lo imposible. Y repito, jamás encontré nada, pero sí descubrí algo que marcó mi vida. Sin la magia no somos nada, solo un mono desnudo que hace 4 días salió de lo más profundo de las cavernas. Mi camino por lo imposible y 1000 peripecias en mi vida hicieron que terminara aquí, en Colombia, la cuna del realismo mágico. Y de repente el significado de esa palabra tomó para mí un sentido distinto. Para buscar lo imposible, entendí en Colombia que no es necesario emprender grandes expediciones. Aquí la magia saca a la gente de la prisión de lo cotidiano. En este país al que amo y que hoy día en mi hogar, llevo ya 7 años acá, la magia nos hace salir de la tragedia del día a día. Lo que sucede en este país es único, y os lo puedo decir que creo que viajé un poco. Aquí en Colombia, si te enamoras, te derrites. Y si odias a alguien, por tu mente pasa incluso el asesinato. No me pregunten por qué, pero así es como se vive en este país tan peculiar. Todo un torrente de emociones que conforman el traje de un país único. Y creo que los colombianos no os dais cuenta de eso muchas veces. Donde el llanto, contenido por lo injusto, es calmado por la dulzura de una sonrisa. Un país donde todos estamos obligados a soñar despiertos, porque solo nosotros somos los dueños de nuestros sueños. Nadie jamás te los podrá quitar. Un país donde la magia existe y es real. Para verla, tan solo son necesarios los ojos de un niño grande, travieso y rebelde, como fue Gabo, cuyas manos imprimieron unas letras capaces de retratar el alma de un país, el alma de un pueblo, de Colombia, el espíritu de un país donde lo imposible puede convertirse en cotidiano. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, JuanJE Vallejo, en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio, y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Muchas veces digo esta frase: el misterio es cultura. Y hoy y esta noche, más que nunca, el misterio va a ser cultura. Antes de arrancar, quiero daros las gracias a todos. Hoy, justo hace un año, arrancó Noche de Misterio. Ni siquiera se llamaba así. Estábamos en especiales Caracol. En principio esto iba a durar 1 hora y solamente mientras no hubiera fútbol. Luego fueron 2 horas.
Aquí nos hemos quedado en la parrilla de Caracol y tenemos la intención de seguir muchos años si Dios quiere y el Grupo Prisa nos lo permite. Tengo que daros las gracias a todos. El mes pasado las cifras en digital de este programa fueron una cosa que creo que esto es épico casi. Más de 2,5 millones de horas de descarga solo en YouTube, más de 1 millón de oyentes. Muchísimas gracias a todos, a toda Latinoamérica y España por el apoyo, por toda la gente que escribe, por toda la gente que nos apoya y que entiende que esto es otro tipo de periodismo y que además el misterio es cultura. También hace un año arrancó el canal de YouTube que tengo junto a Alejandro Bernal, que se llama Oculto tras la sombra. Muchas gracias a todos. Por fin el canal va a resucitar. Estos días ya pude arreglar con YouTube el tema de la monetización. Así que cualquier persona os invito a que entréis en el canal de YouTube, repito el nombre, Oculto tras la sombra, que la semana que viene empezaremos otra vez a subir vídeos y además, como sabéis, en mis redes sociales podéis buscar las conferencias que suelo dar todos los meses aquí en Bogotá. Dentro de 3 semanas daremos una sobre tecnología imposible en la antigüedad. Gabriel García Márquez, el genio de las palabras, el hombre que retrató a través de su literatura el alma de un pueblo que vive envuelto en lo mágico. En sus libros los fantasmas se levantan y son reales, las maldiciones pueden llegar a destrozarte y lo aparentemente imposible es real. Cuando he tenido la suerte de coger el coche y viajar por este país, eso es lo que he visto y vivido, una magia que se puede convertir en real y cotidiana, en un entorno único que es Colombia. Y creo que aquí muchas veces la gente los que sois colombianos de toda la vida, yo soy de adopción, pues no os dais cuenta lo realmente especial que es esta tierra. Y lo digo con orgullo porque hoy día esta tierra es mi casa. Así que, como siempre, somos una gran familia, todos podemos opinar, aquí se opina en libertad, señores, y ya tenemos un numeral en Twitter que es Gabo Caracol. Repito, el numeral en Twitter para que podáis opinar y preguntar. Como siempre tenemos expertos, hoy tenemos aquí un historiador. Podéis preguntar a través del numeral Gabo Caracol. Y arrancamos ya sin más dilación Noche de Misterio. Alejandro Bernal, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús, un saludo para usted, para Richie en los controles, para nuestros invitados de esta noche, Roberto Tobar Gaitán, Tatiana Escárraga, Nicolás Pernet, y para todos los oyentes que nos escuchan en directo, entre quienes se encuentran Ofelia Peña, Adriana Martínez, Henry Guijo, Rosa Martínez, Gladys Ferro, Gata del Páramo, Karen Ospina, Diego Ferreira, Tatiana Labrador en Estados Unidos, Iván Ojeda, Wilson Eduardo Daza, Marcos Mejía y su esposa Gabriela Valencia en Ciudad de México, y para todas las personas que nos escuchan en diferido a través del podcast en la lista de reproducción en el canal de YouTube de Caracol Radio. Y esta noche, Juan Jesús, estoy realmente muy feliz por celebrar con usted y todos los oyentes el primer año de Noche de Misterio en Caracol Radio. Primer año, y si Dios quiere serán mucho más. Así que también de Oculto tras la sombra, ya sabéis, del canal de YouTube. Y Alejandro Bernal, antes de arrancar, ¿qué simboliza, qué significa para ti Gabriel García Márquez? Pues Juanje, para mí, y lo digo como periodista, para mí sin lugar a dudas es el arquetipo de lo que quisiera, ojalá algún día lograr ser como periodista, como escritor, poder lograr plasmar a través de las letras toda esa magia, toda esa riqueza literaria,
toda esa forma que él tenía de plasmar no solamente sus escritos, sino también su obra como periodista, que creo que es algo que también vamos a resaltar bastante esta noche. Gabriel García Márquez no solamente ha sido o fue el Nobel de Literatura de Colombia, sino también realmente uno de los mejores periodistas en la historia de nuestro país, y para mí realmente va a ser un gran honor hablar sobre su historia esta noche, Juan Jesús. Yo creo que es un mito, ¿no? Y aquí en Colombia no os dais cuenta. Por desgracia, la imagen de este país fuera de este país en Europa es nefasta. Y personajes como García Márquez llevaban una imagen de Colombia a Europa y al mundo radicalmente distinta. Por eso hoy quizá me molesté un poco cuando en redes sociales puse de que iba el programa. Obvio no le respondía a nadie cuando había gente que criticaba a Gabo por si era de izquierdas o tal. Yo creo que los pueblos no pueden vivir sin mitos, y hoy día Gabo es un mito. Pudo tener sus defectos y virtudes como cualquier ser humano, pero realmente lo que hizo ese señor por la imagen de este país, creo que no se puede comparar con ningún otro personaje del siglo XX en absoluto. Y bueno, el que conoce muy bien su historia, incluso ha tenido la suerte de estar en Austin, Texas, en la universidad, mirando el archivo personal de Gabriel García Márquez, es el historiador Nicolás Pernet. Pero como es la primera vez, Nicolás, que entras en Noche de Misterio, por favor, ¿le podrías contar a la audiencia de Caracol quién es Nicolás Pernet? Hola Juan, buenas noches a ti y a todos los oyentes que nos acompañan. Como tú bien dices, es la primera vez que los acompaño en este programa, con mucho gusto de estar. Ya hemos coincidido en otras entrevistas, en otros espacios, pero en esta la primera vez que estoy. Pues, ¿qué te cuento de mí? Soy historiador, soy maestro en literatura, tengo un premio Simón Bolívar de periodismo por un artículo justamente que hice sobre García Márquez en 2014, el año de su muerte. Hoy estamos conmemorando 7 años de su fallecimiento y bueno, me parece muy simpático que también tú estés celebrando 7 años en Colombia, así que todo se combina, todo encaja de esa manera. Y bueno, y he estado trabajando ya por varios años el tema de García Márquez, su vida, su obra. Como tú dijiste, tuve la oportunidad de estar revisando sus archivos personales en la Universidad de Texas, en Austin. Fue una experiencia bastante interesante y bueno, fue un hombre que tiene tantos aspectos que uno podría quedarse hablando nada más de un libro o nada más su periodismo o nada más sus novelas o nada más su biografía, en fin, o sea, todos los aspectos que él llegó a encarnar son tan amplios que en su vida de 87 años dio un tema para hablar infinitamente sobre él. Así que bueno, hoy espero estar con ustedes hablando sobre su legado, sobre su magia, en su obra, en su vida propia, su resonancia en todo el continente y en todo el mundo, y respondiendo a las preguntas que me quieran hacer los escuchas. Oye, Nicolás, y esa, digamos, obsesión tuya por García Márquez, llegar hasta sus archivos, investigar su vida, escribir sobre él, te llevaste un premio gracias a tus investigaciones, un premio muy importante, por cierto. ¿De dónde te viene esa curiosidad y esa fascinación por Gabo? Yo creo que viene de una fascinación personal que tiene que ver con la nostalgia de los orígenes. Yo soy nacido en el Caribe, pero de muy temprano he vivido en ciudades del interior de Colombia, en diferentes países, y en el fondo uno siempre guarda una nostalgia por su lugar de origen, y más cuando siente que no lo ha vivido lo suficiente. Entonces, de pronto, en ese sentido, al leer a García Márquez y encontrar sus descripciones de la vida cotidiana del Caribe, de las casas con patios enormes, de esas familias con tantas historias casi fantásticas e increíbles, con esta vivencia muy caribeña del Gran Caribe, no solamente colombiano, sino del Caribe en general, las Antillas, Venezuela, hasta inclusive el sur de Estados Unidos. Digamos que ese mundo llama, ese mundo es muy acogedor, muy fuerte, muy intenso, es como una marea que te atrapa y no te deja salir. Creo que eso se debe que lleve años y años leyéndolo y releyéndolo.
Oye, eso es muy curioso, porque Gabo no hablaba solo del Caribe colombiano, sino hablaba del Gran Caribe, como si esa idiosincrasia en la que lo imposible se hace real fuera propia no solamente de Colombia, aunque él la que más retrató es la colombiana, y aparte luego nos vas a comentar tú con más detalle que realmente muchos de sus novelas se basan en hechos reales. Luego os comentaré mi experiencia, porque yo hice un documental hace muchos años que se emitió en Medio Mundo, por cierto, que se llamaba Macondo Existe, y entrevistamos a Gabo. Yo no estuve con él, lo entrevistó un compañero allí en Madrid, por cierto, yo estaba aquí en Colombia. O sea, Gabo veía esa idiosincrasia que traspasaba las fronteras colombianas, ¿verdad? Sí, el Caribe, él decía, va desde el norte de Brasil hasta Nueva Orleans en Estados Unidos, y eso incluye desde las Guyanas, Surinam, Venezuela, Colombia, Panamá, las Antillas Mayores, Menores, hasta México, Veracruz, la costa atlántica, porque es la zona donde se combinan todos los imperios de Europa, más muchos imperios de África, los pueblos esclavizados de África, más lo que queda de la cultura indígena y americana. O sea, realmente es un gran caldo de cultivo, como quien mezcla diferentes ingredientes y todos ellos bollantes, todos ellos llenos de mitologías, de historias, de creencias, de recetas, de músicas, y las pone a mezclar en una gran olla. Esa gran olla es el Caribe, justamente, y por eso está pletórica, llena de todo tipo de historias increíbles, porque cada pueblo que llegó ahí, llegó con su cultura y con su magia. Y bueno, los españoles son también creyentes en todo tipo de prodigios, llegaron aquí a América buscando también unas figuras casi que mitológicas, y los indígenas tenían sus cultos propios, y los pueblos africanos ni se diga, así que esa gran mezcla creó un gran caldo de magia. Claro, y un mundo nuevo además, que es lo que describe muy bien García Márquez en sus novelas. O sea, lo que se crea en ese Caribe es un mundo nuevo hecho de un puzzle de un montón de cosas de diferentes lugares del mundo. Alejandro Bernal. Juanje, es que hay que tener en cuenta que para hablar del Caribe desde la perspectiva de García Márquez, para él en realidad el Caribe era una gran nación llena de matices, llena de magia, y esa magia fue la que él trató de plasmar a lo largo de su obra, y que pues realmente creo este realismo mágico del que vamos a hablar en estas próximas 2 horas, que realmente pues es un auténtico hito para la literatura universal, Juan Jesús. Sí, faltan un par de minutos para que llegue el boletín deportivo, y yo hoy leyendo frases de García Márquez y sobre García Márquez, hay una que me impactó mucho, porque claro, soy europeo, y es que un amigo suyo, escritor, Plinio Apuleyo, escribió lo siguiente: el tratamiento de la realidad en tus libros ha recibido el nombre de realismo mágico. Tengo la sensación de que tus lectores europeos suelen advertir la magia de las cosas que tú cuentas, pero no ven la realidad que las inspira. Seguramente porque su racionalismo les impide ver que la realidad no termina en el precio de los tomates o de los huevos. Y esto me parece maravilloso por la alusión, porque yo vengo del otro lado del charco, ¿no? Quizás en mi mente, como yo soy del sur, ya muy cerca a África, muy cerca a Marruecos, pues en Andalucía, en la zona en la que yo soy, pues sí queda todavía ese rescoldo de lo mágico. Pero sí es cierto que es un break, es un antes y un después cuando un europeo lee una novela de García Márquez, precisamente por eso, por ver lo mágico como algo cotidiano, no como una cosa de la que hay que sorprenderse, y el narrador además lo dice de una forma todo muy como muy impasible, que es una de las características del realismo mágico. Y luego Nicolás nos va a contar en qué hechos reales y qué personajes influyeron en ese pensamiento mágico de García Márquez, que además fue la gente que le rodeó cuando era niño. Quiero daros las gracias a todos, ya somos quintos del país en Trending Topic, luego leeremos vuestras preguntas y comentarios, pero ahora, señores, nos toca el boletín deportivo, así que
no se vayan, sigan escribiendo a través del numeral Gabo Caracol y ya mismo sigue Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí continuamos en Noche de Misterio. Muchas gracias a todos. Somos quintos del país en Trending Topic. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Gabo Caracol. Y antes de ver ese mundo mágico real en el que se basa Gabriel García Márquez, que nos va a narrar Nicolás Pernet, sí me gustaría también que nos metiéramos en su faceta humana, cómo era como persona. Y yo no me podía imaginar que tenía una amiga en común con Gabriel García Márquez, que no es ni más ni menos que la periodista Tatiana Escárraga. No creo que me esté escuchando porque está en el Urabá, está trabajando por allí, le deseo mucha suerte y que se cuide mucho. Y ella sí conoció a Gabo y estuvo muchísimas veces con él. Y lo que quiero es que escuchéis su relato, porque ella os retrata perfectamente cómo era Gabo como ser humano. No podemos desligar la obra del ser humano que hay detrás. Y lo que nos cuenta Tatiana Escárraga sobre esto es lo siguiente. Richie, ¿me pones el audio 1 de Tatiana, por favor? Hola Juanje, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar en el programa con ustedes. Un saludo, por supuesto, a la mesa de trabajo y a los oyentes. Bueno, le cuento cómo conocí a Gabo. Yo era una joven periodista del diario El Heraldo. Creo que estaba terminando la carrera, si recuerdo bien. Y en Barranquilla hubo un concierto que generó mucha expectativa. Era el concierto de Joe Arroyo y la Orquesta de la Luz. Esta era una orquesta japonesa que tocaba salsa, entonces había mucha expectativa en la ciudad por ese concierto. Yo llegué con un grupo de compañeros del periódico y en la zona VIP, donde nos concentrábamos buena parte de la prensa, apareció de repente García Márquez con su mujer Mercedes Barcha y con Fuad Char, el padre del exalcalde de Barranquilla. Eso generó una atención increíble hacia él. La gente de repente desvió la mirada hacia Gabo y dejaron de lado el concierto. Recuerdo que se formó una fila enorme de gente entusiasmada con la idea de hacerse una foto con Gabo, de que le firmara un autógrafo. Él fue muy paciente. Y entonces yo aproveché para colarme ahí entre ese grupo de gente que lo acompañaba. Y no sé ni cómo, pero acabé sentada a su lado, conversando con él. Tuvimos una conversación muy simpática. Gabo era un hombre muy costeño en ese sentido, o sea, muy mamador de gallo. Entonces, era un hombre muy abierto, como muy desparpajado, un tipo que se abría con facilidad. Mire que yo era una completa desconocida. Y sin embargo, logré que hablara conmigo y que fuera muy, muy simpático. Yo me presenté como periodista del Heraldo, a él eso le llamó la atención y empezó a preguntarme cosas sobre mi situación laboral ahí. Me dijo que él había trabajado en el Heraldo, que en su época ya los explotaban, que cómo me explotaban a mí, pero todo esto entre risas me decía. Y al mismo tiempo sí tenía cierta reserva porque sabía que era periodista y que probablemente yo iba a publicar algo. Entonces siempre me remitía a Mercedes. Decía, Mercedes, ¿qué le contesto? Mercedes, contéstale tú. Era muy gracioso. La verdad es que fue muy divertida esa primera toma de contacto con Gabo, que fue absolutamente espontánea, que ocurrió de la nada. Como buena mamadora de gallo también, yo costeña y barranquillera, pues se me ocurrió decirle a Gabo, fijarme más bien en que llevaba zapatos sin medias. Entonces le dije, maestro, pero los zapatos sin media dan pecueca.
Entonces Gabo, ni corto ni perezoso, se quitó un zapato, me lo puso en la cara y me dijo, huele, ¿te huele a pecueca? A ver, dime si tengo pecueca. Y me dijo, ¿sabes por qué yo no tengo pecueca? Porque soy un cuerpo glorioso. Y los cuerpos gloriosos, niña, no sudamos. Recuerdo que me contestó eso. Al día siguiente yo me fui absolutamente, pues, esa noche creo que no podía dormir. O sea, imagínense tener un encuentro de ese tipo con un personaje tan importante en el imaginario colectivo de este país como García Márquez. Yo tenía 19 años, o sea, estaba empezando mi carrera. Bueno, eso fue un flash absoluto. Y al día siguiente yo, por supuesto, me fui decidida a escribir y a contar ese encuentro que tuve con Gabo. Así lo hice. Pero esa historia se quedó engavetada varias semanas, incluso un mes o dos, porque el director quería que Gabo supiera que yo había escrito eso y quería pedirle autorización, porque de todas maneras eso no era una entrevista formal, eso era el relato del encuentro de una jovencísima periodista con un Nobel de Literatura. Así pasó. Creo que Gabo nunca supo de esa historia. Entonces el director decidió por su cuenta publicarla, se publicó, es una página entera en el Heraldo, hay una foto donde yo estoy sentada hablando con él y la verdad fue que generó muchísimos comentarios allí en Barranquilla, ¿no? De ese encuentro con García Márquez. Después de eso, lo que pasó fue que se creó la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano. Gabo estaba muy empeñado en formar periodistas, jóvenes periodistas de América Latina. Y los primeros talleres se hicieron en la costa, en Barranquilla y en Cartagena. Yo asistí a un taller en Barranquilla y asistí a un taller en Cartagena. Él no se acordaba de quién era yo, la verdad, ni de ese encuentro. Creo que alguna vez lo comentamos después. Y se convirtió en un maestro de vida, porque a partir de esos talleres y de mi participación en otros talleres con otros maestros de la Fundación, logramos una relación de maestro-alumna que fue muy significativa para mí, que fue muy importante y que guardo en el recuerdo con mucho cariño. Gabo era supremamente generoso en sus conocimientos. Yo recuerdo que él incluso tenía sesiones con nosotros que se extendían, que eran sobremesas larguísimas, porque nos contaba muchísimas experiencias suyas. Tenía una memoria prodigiosa también, nos contaba encuentros con personajes del mundo fascinantes y estaba muy, muy empeñado en que la gente aprendiera a escribir, que los periodistas aprendiéramos a escribir bien, porque sentía que faltaba muchísima formación. De ahí, de esa preocupación, surgió esa iniciativa, ¿no?, de formar a los periodistas. Y fue muy importante para toda una generación que tuvo el privilegio de asistir a esos primeros talleres en donde también estuvieron Tomás Eloy Martínez, Alma Guillermo Prieto, Germán Castro Caicedo, Alex Guilhelmo. Era una nómina de lujo a la que tuvimos acceso gracias a Gabo. Después yo fui corresponsal en Colombia de la revista Cambio, que era la revista que Gabo había adquirido, era uno de los propietarios de esa revista, y la directora era Patricia Lara. Yo hice unas breves colaboraciones desde Barranquilla, y también tuve el privilegio de que García Márquez editara textos míos. En alguna ocasión yo le mandé un texto que tenía que ver con un niño que era artista, y que tocaba los timbales, y entonces, bueno, era contar un poco la historia de ese niño, y Gabo fue mi editor. O sea, imagínense, un editor de lujo, también para una jovencísima periodista en ese momento. Entonces, esa es la historia de mi encuentro con Gabo. Después, yo me fui a estudiar a España, me fui a hacer un máster de periodismo. Esa es la oportunidad para agradecer también, y que se sepa y que sea público, que Gabo tuvo mucho que ver con eso, y no solamente conmigo. Gabo tenía esa fascinación especial por ayudar a la gente, por ayudar a los periodistas jóvenes. Entonces, había personas que ni siquiera sabían cómo, pero Gabo les conseguía una beca. O sea, él a mí jamás me dijo que yo tenía una beca en el diario El País, en el máster del diario El País, por cuenta de su gestión, pero yo estoy
absolutamente convencida de que fue así. Me contaron que pasó también en Cuba con otro joven barranquillero que estudiaba cine y que no tenía cómo pagar esa escuela de cine en Cuba, y por la gestión de Gabo logró terminar sus estudios allí. Y sé que hay muchas más historias de ese estilo, donde Gabo siempre estuvo presente, siempre fue como la mano detrás que movía los hilos para que la gente pudiera alcanzar sus objetivos, al menos estudiando. Y además no lo decía, ni siquiera se lo decía a uno, simplemente lo hacía, y uno después, atando cabos, era que se daba cuenta que quien estaba detrás de esa gestión había sido el mismísimo García Márquez. Nicolás Pernet, aquí estamos viendo una imagen de Gabo que me parece curiosa, y no sé si la audiencia y la gente en Colombia la sabe. O sea, un tipo muy generoso que se esforzó en que gente de no tantos recursos pudiera tener becas y estudiar en Europa, en Cuba. ¿Esa faceta suya es conocida, Nicolás, o no? Sí, pues yo creo que si uno revisa, aunque sea por encima, la biografía de García Márquez, se da cuenta que, sobre todo al final de su vida, digamos sus últimos 30, 40 años, cuando ya tenía los recursos suficientes, se dedicó a ayudar a gran cantidad de personas. En Colombia suele haber un debate un tanto estéril o una crítica sin fundamento sobre cómo García Márquez abandonó el país y no apoyó a la gente del país y no construyó acueducto en Aracataca y cosas así. Pero lo que siempre digo yo al respecto es que lo que hace un autor o un artista es apoyar a autores y artistas. O sea, el trabajo de García Márquez en apoyo de cineastas, de periodistas, de gente, pues inclusive de historiadores, siempre fue enorme. La Fundación Gabo, que continúa, está apoyando justamente a los jóvenes de Cartagena para que salgan adelante a través de la escritura. Porque justamente si es escritor, busca apoyar a escritores, no le corresponde hacer obras públicas, que para eso se pagan impuestos y para eso se le piden a los políticos que hagan los acueductos, no a los escritores. Entonces siempre fue un gran amigo de estimular las artes y la creatividad, y los casos como de Tatiana de apoyo de Gabo son muchos, sin duda alguna. Es que eso que has dicho me parece súper sabio por tu parte, en el sentido de, pues este señor no tenía por qué apoyar la ingeniería colombiana, ni historia, ni vainas, o sea, ni siquiera estaba obligado a apoyar las artes colombianas, pero sí las apoyó, y con mucha generosidad, que ese es un detalle que sí me gustaría que quedara bien claro en este programa. Alejandro Bernal. Juanje, hay algo muy interesante en este audio que nos envió Tatiana, y es precisamente el vislumbrar esa faceta humana de Gabo, y creo que es muy importante puntualizar algo, y es que Gabo no solamente representaba el Caribe en su obra, en sus textos, sino que en esencia su forma de ser representaba esa idiosincrasia tan conocida de las personas del Caribe en nuestro país, esa espontaneidad, el ser una persona muy abierta, muy amiguera, muy dicharachera, muy entradora. Creo que también es muy destacable pues recalcar eso en lo que nos comentaba Tatiana hace unos minutos. Sí, faltan 13 minutitos para llegar al final de este bloque, y yo me gustaría meternos ya en ese mundo mágico de Macondo. Nicolás, de lo que yo he leído, y corrígeme si me equivoco, creo que él estuvo muy influenciado para hablar de ese mundo mágico de su familia, en concreto de su abuela Tranquilina Iguarán, aunque no sé hasta qué punto es así, pero eso te tenemos a ti, que eres el experto. ¿De dónde bebe él para sacar ese mundo donde la magia es algo cotidiano? Bueno, hay que recordar que su familia materna viene de la Guajira colombiana, o sea y está muy cercana de la mitología y del mundo guayú, sobre todo, donde toda esta comunicación con el más allá se mantiene a pesar del mundo racional que nos rodea. Entonces, claro, su abuela Tranquilina, también su madre Luisa Santiago, y en general todas las mujeres que van a
a criarlo, porque cuando él es muy niño pasa a vivir a la casa de sus abuelos, porque sus padres no lo pueden cuidar por un tiempo. Entonces él crece rodeado de su abuela, de las tías, de las mujeres de la casa, la servidumbre de la casa, que son guayús, y además de niño lo tenían siempre, inclusive usaban los fantasmas para tenerlo quieto, como a los niños que a veces les dicen si te portas mal te pego. Lo que le decían a Gabito, que le decían Gabito de niño, era que quédate aquí, porque si sales al cuarto de allá, el fantasma de la tía Petra te va a asustar. Si vas al cuarto del fondo, el fantasma del tío Lázaro te sale y te asusta. Entonces cuenta García Márquez que él de niño vivía, era en una casa quietico de una esquina, muerto de terror, porque si iba al corredor se encontraba un fantasma que ponían justamente para evitar que se moviera demasiado por la casa. Así que si uno crece así, lo más probable es que crezca creyendo en fantasmas y hasta viéndolos inclusive donde no los hay. Entonces su familia es una mina de historias. Él de niño veía, claro, todas las mujeres rezanderas, llegó a ver un exorcismo que le hicieron a una tía, la tía Gwenefrida, cuando era niño vio eso. Y entonces cuando ya él llega a la adultez, pues obviamente la magia para él es algo real y es algo tan natural como cualquier otra cosa de la casa. Su abuela Tranquilina murió en un estado de total locura, digámoslo así, donde confundía muertos con vivos, donde se sentaba en la sala a hablar con los muertos que recordaba, y entonces esa frontera entre la vida y la muerte se borraba completamente, y no es nada raro que también eso pase en sus libros. Oye, hay un tema que me fascina de la literatura de García Márquez y creo que es universal, y es, aparte de estas historias de fantasmas y donde lo imposible es real y de maldiciones y demás, es sus novelas recogen el amor y unas pasiones de una forma brutal. No sé, yo por ejemplo cuando me leí El amor en los tiempos del cólera, y voy a decir esto como europeo, y aparte yo no sé si este tipo de cosas hoy día estarían mal vistas. Yo recuerdo cuando leí aquella novela hace muchísimos años, una página que me impactó mucho porque ahí hablan de un par de parejas y tal, y hay una pareja, no recuerdo los nombres de ellos, en los que pues el tipo había sido fiel toda la vida a su esposa y demás, hasta que de repente este señor conoció a una señorita de piel canela maravillosa y no fue capaz de aguantar y sucumbió a sus encantos. Y cuando la mujer llega y le dice, oye, que me he enterado que has estado con fulanita, y entonces el tipo pues se derrumba, se pone a llorar y le dice, sí, pues no pude evitarlo, pequé y estuve con fulanita. Y claro, la respuesta de la mujer es, pues te abandono no porque me hayas puesto los cachos, sino por no haber sido lo suficientemente hombre como para habérmelo negado hasta el final. Entonces, claro, es una cosa que como europeo te rompe todos los esquemas, ¿no? Y que hoy día sería hipercriticado, le dirían, no sé lo que le podrían decir con este mundo donde tenemos que vivir en lo aparentemente correcto. ¿De dónde saca Nicolás él esas historias de amor que son auténticas telenovelas llenas de magia y una pasión desbordante? Yo creo que lo que importa ahí es que él pues digamos que era muy realista, porque recordemos que realismo mágico tiene dos componentes: realismo, la realidad, y también magia. Entonces, pues así como hay fenómenos paranormales y mujeres que vuelan por los aires en sus libros, también hay mucho realismo del alma humana, de lo que la gente vive, de lo que la gente piensa. Y esta novela en particular, El amor en tiempos del cólera, me parece que es muy realista en que nos presenta todas las formas posibles del amor, o muchas formas posibles del amor, porque la novela se ve desde un matrimonio de 50 años que es feliz y que durante 50 años son fieles y están felizmente casados, hasta la vida de Florentino Ariza, que es un picaflor que tiene más de 600 amantes en su vida, hasta las mujeres liberadas que se acuestan con quien quieran, a donde quieran, hasta las mujeres conservadoras
que siguen repitiendo esquemas machistas en la sociedad. O sea, no hay una sola forma de amor en ese libro, ni en los libros de García Márquez. Entonces, claro, uno puede encontrar parejas o mujeres o escenas que lo chocan ante cierta sensibilidad contemporánea, pero también encuentra mujeres que viven su sexualidad con toda libertad, se ven hombres cohibidos, se ven hombres machistas, se ven hombres mujeriegos. O sea, es realmente un universo, y desde ahí, como realista que también era, refleja toda la diversidad del corazón humano. Sí, y este país es muy, muy peculiar en ese sentido. O sea, voy a contar una anécdota, no sé si me estará escuchando, creo que no. Bueno, yo tengo un profe de boxeo, ahora me ha dado por hacer boxeo, que además este señor fue subcampeón del mundo. Entonces yo, cuando le conocí hace como 5 meses, le dije, no, pues me he metido a hacer boxeo porque me apetece hacer deporte y todo esto. Y además, no, pues tengo un poco de ansiedad porque me separé hace unos meses y demás. Y me dice el tipo, no, pues no sé si para qué estás preocupado, si yo he tenido 4 mujeres, 8 hijos, tal, que me dio un ataque de la risa. El señor es costeño, obviamente de Montería. Me dio un ataque de la risa, o sea, es que fue súper mega chistoso. Bueno, señores, somos terceros del país en Trending Topic, entonces ahora mismo es el momento de los oyentes. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Gabo Caracol, que aquí tenéis a Nicolás Pernet para que os pueda responder. ¿Qué es lo que están preguntando y comentando los noctámbulos a través del numeral Gabo Caracol? Alejandro Bernal. Inquisidora. Gabo estuvo influenciado por William Faulkner, pero él fue mucho más allá. Pues con sinceridad, y disculpen mi ignorancia, no sé quién es ese escritor que hace referencia, Nicolás Pernet, seguro que sí lo sabe. William Faulkner fue un autor que escribió sobre el mundo de Estados Unidos del Sur, sobre todo, que creó un condado pues imaginario, Yoknapataufa, que es de la zona del Mississippi y que narra muchos conflictos raciales y hacendados. Pero yo creo que García Márquez bebe de muchas fuentes. Para empezar, bebe de las 1001 noches. Tú hablabas ahora, Juan, de niño, cómo te fuiste interesando en los libros de misterio, y eso te llevó a todo ese interés que se mantuvo en tu vida. En García Márquez él cuenta que cuando niño encontró una copia de las 1001 noches y empezó a leer con esa bendita curiosidad de los niños cuando encuentran algo que les entusiasma. Y si además se suma el descuido de la familia, que lo deja leer, muchísimo mejor, porque así puede seguir leyendo sin ningún tipo de restricciones. Así que él al ver esas historias donde todo pasaba y todo se aceptaba, pues le parecía que era una manera de quedar atrapados por ellas. Luego leyó a Juan Rulfo, el mexicano, donde los muertos siguen vivos. Leyó a Kafka, donde la gente se despierta convertida en un insecto sin saber por qué. Leyó a Hemingway, que es puro realismo y puro periodismo. Leyó a Virginia Woolf. Entonces sus influencias son múltiples, son familiares, son literarias, y creo que no se puede reducir a un solo autor, como no se puede reducir tampoco la vida de nadie a una sola influencia. Muchísimas gracias por esa respuesta. Alejandro Bernal, ¿qué más preguntas y comentarios hay? Mr. X, Gabo descubrió que iba a ser escritor leyendo La Metamorfosis de Kafka, y parafrasea a Gabo con lo siguiente: yo no sabía que esto era posible hacerlo, pero si es así, escribir me interesa. Sí, claro, aunque yo creo que... Sí, Nicolás, sí. No, y libros como la Biblia, que él decía, uno lee la Biblia y decía, y eso pasa lo que tú quieras, o sea, no hay ninguna restricción, la gente puede hacer lo que sea, es una literatura realmente con todo tipo de escenas, como lo decía él. Y es completamente cierto. ¿Qué más preguntas y comentarios, Alejandro? El gran viajero, una gran mujer, Mercedes Barcha, su esposa y musa. Sin el apoyo de ella, nunca hubiese podido escribir 100 años de soledad. Nicolás, la influencia de su esposa. La influencia de su esposa está en muchos ámbitos, desde las conversaciones que tenía, las historias que le contaba. Mercedes Barcha, también una mujer de la costa, de Magangué, del río Magdalena,
conocedora de toda la tradición oral de la región, no solamente un apoyo práctico, económico en la vida, sino también un apoyo en el sentido de que también era parte de toda esa magia caribeña, y una mujer muy astuta, muy intuitiva, muy inteligente, que en gran medida lo orientaba sobre cómo gastar el dinero, hasta qué amigos tener, a quién creerle y a quién no, en la medida en que Gabo confiaba mucho en la intuición de su esposa, y desde ahí muchas veces lo que él hacía era llevar a alguien a la casa y que Mercedes lo viera para ver si le daba buena espina o no, para después decirle, no, mira, no te conviene esa persona, y él le hacía caso completamente. Oye, eso es buenísimo, no tenía ese dato, me parece genial. O sea, su esposa le hacía las veces, entre comillas, de bruja, decía, este sí o este no te fíes y tal. Eso me parece buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, señores, falta un minutito. ¿Te da tiempo un comentario más, Alejandro? Un comentario. Fernando Gordillo, el realismo mágico, un género donde lo sobrenatural se convierte en algo cotidiano en el proceso de narración. Listo. Oye, ¿hay algunos precedentes que podamos decir de realismo mágico, o realmente Gabo lo inventó, Nicolás? No, pues en América Latina está Alejo Carpentier, un cubano que escribió mucho sobre lo que él llamaba lo real, maravilloso. Jorge Luis Borges también tiene muchos temas de realismo mágico, pero más, digámoslo, intelectual, más como de laberintos mentales. Y bueno, yo diría que la tradición oral, con todos estos cuentos mágicos, el vallenato, la música popular, también hacen parte de esta corriente. O sea, que no nació por completo con García Márquez, pero él sí lo juntó de una manera muy especial. Muy bien. Bueno, señores, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Gabo Caracol. Y no os vayáis, porque ya mismo sigue Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. Noche de Misterio. Caracol Radio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Gabo Caracol. Somos terceros del país en Trending Topic. Muchas gracias a todos. Y hemos estado dando un paseo por la vida de Gabo, de dónde bebe su literatura, cómo es ese mágico Caribe, y faltan un montón de audios por poneros, con comentarios de Tatiana Azcárraga. Y también ahora, para que entendamos qué es esto del realismo mágico, me gustaría que escucharais un audio de Roberto Tobar Gaitán, también Premio Simón Bolívar de Periodismo, creador de la serie Colombia Oculta, que yo pienso que es de las personas que más ha vivido y ha investigado este realismo mágico. Y lo que nos comenta Roberto Tobar Gaitán sobre esto es lo siguiente. Richie, ¿me pones el audio número 2 de Roberto Tobar Gaitán, por favor? Realismo mágico en Colombia. Colombia, en realidad, si uno mira sus historias, sus leyendas, sus mitos, los cuentos, la vida cotidiana, es un país de realismo mágico. Es un país donde abundan gran cantidad de historias, de parlamentos que tienen que ver con el realismo mágico. Muchas personas cuentan cosas, pero no las escuchamos. Y esas cosas, en gran cantidad de casos, están llenas de misterios. Misterios que impulsan el realismo mágico. Dejar hablar y escuchar. Y en mi camino encontré muchas historias, muchas personas que hablaban de ese realismo mágico. Y aún hoy, esas personas en todo el país tienen la capacidad de contar historias alrededor de fantasmas, alrededor de quimeras, alrededor de ovnis, por ejemplo, alrededor de poderes especiales, alrededor de los elementales, llamados apus en otros países.
Mi experiencia con el realismo mágico comenzó con un programa que se llamaba Expedición Andina. Productores de diferentes lugares, de diferentes países, 7 países en total, realizaron sus obras, historias, cuentos, mitos, leyendas, realismo mágico suramericano y centroamericano. Y Colombia está llena de eso. Cuando llegó el momento de Colombia Oculta y aún hoy en mi canal de YouTube, tuve la oportunidad de ingresar al realismo fantástico o realismo mítico o ficción. Y en Colombia Oculta, realizándolo, encontré infinidad de historias. Historias que me llevaron a los mitos del desierto de la Tatacoa, a los mitos de la pirámide a un lado de la ciudad de Popayán, a los mitos, cuentos e historias de personajes extraordinarios, la pata sola, y aún más, mitos de gigantes que se dice o cuenta la gente que se encontraron en Cúcuta, en Nariño, aquí mismo al lado del municipio de Sopó, en Cundinamarca, y también junto a ellos la elaboración de grandes herramientas y cosas que suceden alrededor de supuestas pirámides, montañas con forma de pirámide, montañas que aparentemente fueron modificadas para eso. Actualmente, en la producción de Huayca, el Valle de los Dioses, encontramos que la historia o los cuentos o el realismo mágico no está solo en los ovnis. La gente narra sucesos y los narra como reales. Ellos viven una experiencia y la narran como la vivieron, y eso, aunque se aparta de la ciencia y aunque se aparta de los dogmas de nuestra civilización, es muy importante porque da a entender que algo raro pasa, no solo en Colombia, sino en el mundo, algo extraordinario. Recordemos que todos los mitos, cuentos y leyendas, detrás de ellos, en su interior, hay muchas verdades, verdades que en algunos casos se pueden comprobar. Es el caso de las ruinas de Falan. Había un mito muy lejano, nadie sabía. Y cuando fuimos a buscar la verdad sobre ese mito, allí estaban unas murallas antiquísimas de tiempos de colonia y de conquista, donde había túneles, había grandes casas o habitaciones construidas en laja y con tejas muy, muy antiguas. Esas historias, cuentos, mitos y leyendas del realismo fantástico están por todas partes. Y hace falta gente que las recopile, gente que las traiga a la comunicación y las dé a conocer. Hay libros antiguos que recogían esos mitos. Libros en Colombia, escritos por personajes aventureros, exploradores. Y hoy se consideran cuentos, realismo mágico. Sin embargo, cuando se investiga, se encuentra que mucho de lo que narraron, que contaron en sus aventuras, era real o es real. Falta mucho, faltan muchas cosas por conocer. Y la magia de Colombia está dada en su oralidad. Una oralidad que nos transporta a lugares, a sitios donde muchas veces pensamos que no había nada. Y esa es mi pequeña opinión de la experiencia que he tenido a lo largo de los años con el realismo fantástico, como yo lo llamo, o el realismo mágico. Muy amables, muy gentiles. Y muchas gracias a don Roberto Tobar Gaitán por apoyarnos y mandarnos su testimonio. Para mí, el mayor conocedor de esta Colombia mágica de la que bebe Gabriel García Márquez. Nicolás Pernet, ¿por qué este país se niega en pleno siglo XXI a olvidar sus mitos, los mitos de un mundo nuevo donde la magia es real? ¿Por qué tiene esa particularidad Colombia respecto a otros lugares, de América Latina y del mundo? Bueno, la magia, los mitos, las historias fantásticas
son también una forma de reconfortarse en medio de tanta inestabilidad política, social, económica. Es más fácil contar en Colombia con los santos protectores que con los políticos en muchos casos, o sea que muchas veces lo que la seguridad que el Estado falla en dar, o que la gente no encuentra en su vida cotidiana, la encuentra en el divino niño, la encuentra en sus creencias, la encuentra en los agüeros, en los amuletos. En gran medida es una forma de contrarrestar la incertidumbre que produce muchas veces vivir en países como estos, que se contrarresta a través de talismanes mágicos y de creencias en que hay fuerzas que ayudan a las personas y las acompañan. Yo creo que en el fondo hay mucho de eso en nuestra insistencia en creer en todo lo increíble. Y luego, hechos que son fascinantes. Voy a contaros mi experiencia cuando hice aquel documental, Macondo existe. Obvio, estuve en Aracataca, estuve en la casa de Gabo y entrevisté varias gente en Aracataca, y hubo una historia que me dejó tan en shock que obvio la metí en el documental. Yo le pregunté a una señora, ¿pero qué es lo más absurdo que ha pasado en este pueblo? Y entonces, pues así como medio entre voz baja y tal, me decía, bueno, es que no sé si contarlo, dígame, pero cuente usted, si esto ya, si lo que pasó fue hace muchos años y no hay lío. Me dice, no, es que aquí la gente mayor antiguamente se juntaban en un lupanar que había, una casa de citas, con prostitutas, y entonces los hombres del pueblo, es que todavía lo recuerdo y me da por reír, los hombres del pueblo hacían una cosa que era el baile de la pluma. Y yo, ¿pero qué es esto del baile de la pluma? Me decía, no, pues que se pedía una botella de aguardiente para servir para todos y se ponían una pluma en el trasero y iban bailando semidesnudos en corro por en el centro del lupanar, y el primero que se le caía la pluma pagaba la botella de guaro. Entonces, claro, yo aquello obvio lo metí en el documental porque fue una cosa que es que, o sea, decía, es que, o sea, esto no se le ocurre ni un guionista de Hollywood, o sea, es algo tremendo. Alejandro Bernal, quería comentar algo. Juanje, hay algo muy interesante sobre lo que decía el maestro Roberto Tovar Gaitán hace unos minutos, y es cómo esa influencia del realismo mágico la plasmó él en su trabajo periodístico. Hay que tener en cuenta que, como tal, la labor de Roberto Tovar desde hace más de 30 años ha sido traer la curiosidad, ha sido traer toda esa magia que está implícita en nuestro país y mostrarla a través del periodismo. Y bueno, en este tipo de formatos como el que tenemos aquí en Noche de Misterio, esto que es el periodismo de misterio como tal, yo creo que en gran medida, Juan Jesús y oyentes, nos alimentamos de eso, del realismo mágico, de ver esa realidad que va más allá de los 5 sentidos, Juan Jesús. Nicolás Pernet. Cuando mencionas el periodismo como una forma de retratar y de investigar ese misterio de Colombia, pues García Márquez también fue pionero de eso. García Márquez desde el 48 trabajó como periodista, escribió para El Espectador, escribió para El Heraldo, para el Diario del Caribe, y en 1952 escribió y publicó una serie de crónicas sobre un lugar que él describió como un lugar de leyenda mágico que está muy cerca de la zona de La Mojana, que es este lugar de confluencia de diferentes ríos. Está el río Magdalena, el río San Jorge, cerca de la depresión de Mompox, y que es un lugar de leyenda, y que se atrevió a escribir en diarios nacionales una crónica que empezaba de la siguiente manera. Decía que hace algunos años vino al consultorio de un médico de la ciudad un hombre espectral, vidrioso, con el vientre abultado y tenso como un tambor. Dijo: doctor, vengo para que me saque un mico que me metieron en la barriga. Y explicó que venía del suroeste del departamento de Bolívar, de un Senegal situado entre San Jorge y el Cauca, más allá de los cañaduzales de La Mojana, más allá de los bajos de la Pureza, de los breñales de la Ventura y de los
pantanos de la Guaripa, venía de la Sierpe, un país de leyenda dentro de la costa atlántica de Colombia, donde uno de los episodios más corrientes de la vida diaria es vengar una ofensa con un maleficio como ese de hacer que al ofensor le nazca, le crezca y se le reproduzca un mico dentro del vientre. Nada más con ese párrafo mezcla la historia increíble, los nombres de las regiones del Caribe, lo corriente de lo mágico en la vida cotidiana, y es un escritor de apenas 25 años que ya está escribiendo unas crónicas sobre la Colombia profunda y mágica que después llevará sus novelas para el periodismo de esa época. No, pero es que eso que cuentas me parece maravilloso, ¿no? Y además él creo que durante muchos años fue un gran reportero. Vamos a que nos cuente Tatiana Azcárraga qué es lo que Gabo pensaba sobre el periodismo. Richie, ponme el audio número 2, por favor. Yo creo que Gabo básicamente era un gran reportero. Gabo era periodista de los pies a la cabeza y era un tipo muy, pero muy obsesionado con el periodismo. Él pensaba que en América Latina se necesitaba más formación de los periodistas. Vivía muy preocupado por la forma en que se hacía el periodismo. Vivía muy preocupado por cómo se escribía en América Latina. Y yo creo que eso era lo que lo motivaba para crear iniciativas como por ejemplo la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano, que fue como se llamó en ese momento, y a partir de ahí formar a los periodistas más jóvenes con maestros del periodismo. Mire que ahí asistieron a esos talleres de la fundación, que ahora se llama Fundación Gabo, asistieron personajes como Miguel Ángel Bastenier, del diario El País, como Alma Guillermo Prieto, que es una de las cronistas más importantes de América Latina, el escritor Tomás Eloy Martínez, el periodista Alex Grigelmo, el periodista Germán Castro Caicedo. Los periodistas jóvenes que acudimos a esos talleres tuvimos la posibilidad de aprender de la mano de unos grandes, y eso fue gracias a esa obsesión que tenía Gabo por mejorar el periodismo que se hacía en Colombia y en general en América Latina, aunque no es que sintiera que se hiciera mal, sentía simplemente que había que mejorarlo y que se podía mejorar, que las redacciones, a pesar de que eran escuelas vivas, necesitaban apartar de momento, sacar de ahí algunos elementos, algunos periodistas que pudieran tomarse unos días para reflexionar sobre el periodismo, para aprender, para ir de la mano de los grandes y como para tener otras experiencias que también pudieran enriquecer ese trabajo que estaban haciendo en las redacciones. Y es que, Nicolás, yo creo que además no podemos nunca separar que Gabo, además de escritor, era periodista, que fue reportero, que se movió por Colombia retratando el alma de este país, y además habría que meterlo, por lo menos cuando yo hice aquel documental, dentro de esto que fue la generación de Barranquilla, donde había varios periodistas más, incluso un pintor que fue Orlando Figurita Rivera, del que me comentaron una serie de anécdotas increíblemente absurdas cuando hacía aquel documental, y fue realmente una generación brillante de gente, ¿verdad?, en la que había que enclavar a Gabo. Incluido otro pintor también coetáneo tuyo, Alejandro Obregón, también nacido en España pero criado en Barranquilla. Sí, y es una escuela de periodismo que en Barranquilla viene de la década de los 20, la revista Voces, el Diario del Caribe, el Heraldo, un deseo de modernizar el periodismo. Y García Márquez fue un periodista de terreno. De nuevo, los que dicen que abandonó a Colombia y que no la conocía, él la conocía más que muchos de nosotros, pues estuvo en todo el Caribe, estuvo en el interior, estuvo en el Chocó, estuvo en Villarrica, viajó por diferentes lugares de periodista con la agenda, con el papel, escribiendo lo que encontraba, escribió las crónicas del Chocó que Colombia desconoce. Quiero decir, tenía una sensibilidad para encontrar el fondo del país que le tocó en suerte nacer, y como periodista en gran parte le dio esa
la obligación de conocer a fondo el país, lo que muchas veces los investigadores o muchos escritores no hacen porque nos quedamos en nuestro escritorio. Él sí fue hasta todas esas regiones para empaparse de lo maravilloso y de lo terrible, y sobre todo en el Caribe, donde aparte de en Barranquilla conocer a toda esta playa de escritores y sobre todo de mamagallistas, porque se reunían y hablaban de literatura durante 1 hora y luego se pegaban unas borracheras de 6 horas hablando de todos los temas posibles, así que era tanto intelectual como totalmente mundano y superficial, pero sobre todo le sirvió para conocer la idiosincrasia del Caribe, también en Cartagena, viajando por toda la costa, en Valledupar, en La Guajira, o sea que es todo un país el que él conoció a través del periodismo. Recuerdo cuando estuve en Barranquilla, en La Cueva, creo que se llamaba, y había un cuadro de Orlando Figurita Rivera que tenía un tiro pegado, y fue una noche de borrachera que no sé quién se enfadó por lo que sea, se levantó y pegó un tiro, y el otro con la borrachera y toda la frialdad del mundo se levantó y dijo: ve, acabas de mejorar la obra. Yo sabía que le faltaba algo. Entonces, la cosa es como la cosa más loca del mundo. Oye, Nicolás, cuando llegas a Austin, a Texas, y tienes delante de ti los manuscritos de García Márquez y su archivo personal, ¿qué descubres en ese archivo o qué te impacta de ese archivo como historiador y como investigador? Bueno, en primer caso leí la novela inédita que dejó sin publicar, que se llama En agosto nos vemos, una novela que no pudo terminar, que adelantó mucho, que estaba casi terminada, pero que no alcanzó a redondear. Entonces, después de haber leído toda su obra literaria y periodística, me faltaba leer esa novela y fue lo primero que pedí, una novela que habría sido un buen cierre si la puede trabajar algunos años más, pero al final, pues, o meses más, pero al final la enfermedad y su estado de salud no se lo permitió. Seguramente algún día verá la luz esa novela, porque los hijos un poco están sacando cosas que él no había querido mostrar, y hace poco vendieron los derechos de 100 años de soledad para una adaptación a Netflix, lo que él nunca había querido hacer y llevarlo al cine, sus herederos sí lo están haciendo, así que es muy probable que más adelante esa novela sea publicada. Me llamó la atención su correspondencia. Él decía que era el mejor amigo de sus amigos, y vaya que trabajaba para cumplir esa promesa. Estaba continuamente en contacto con gente de 3 continentes diferentes, enviándole cartas, recibiendo cartas. Ahora la gente piensa que nada más la única manera de estar en contacto es por WhatsApp, pero antes se enviaban cartas intercontinentales y se respondían, y era continuamente el contacto entre esas personas. Me impactó el sentido de su amistad, me impactó su meticulosidad para trabajar los libros que escribía, me impactó su relación con su agente catalana Carmen Balcells, que le orientaba sobre su vida, que le enviaba cada año una carta astral para ver cómo iba a estar aspectado ese año y qué fuerzas iban a acompañarlo o hacerle daño. Y también hay una gran parte del archivo que es correspondencia recibido de sus lectores, que demuestra que desde personas de Irán, China, Finlandia, España, Cuba, México, todos lo adoraban. O sea, realmente uno no alcanza a entender que García Márquez fue un patrimonio y fue un autor amigo y fue un amor literario para gente de todo el mundo. Realmente no es nada más colombiano. Mucha gente, cuando los archivos se fueron para Austin, se indignó porque decían que un autor colombiano debía estar acá, pero yo vi investigadores de la India, vi investigadores ingleses, vi investigadores de Brasil, vi investigadores de toda Europa, de toda América, justamente allá, porque García Márquez para ellos es realmente un autor universal, no nada más colombiano, tanto así que cuando murió, tanto los mexicanos como los colombianos, como los cubanos, como los españoles, todos se sintieron que perdían a uno de sus autores nacionales, a pesar de que
de que hubiera nacido nada más en un pueblo de Colombia. Así que justamente ese archivo demuestra que es un autor que escapa nada más a las fronteras colombianas y que es un escritor del tamaño de Cervantes o de Shakespeare para gente de todo el mundo. Efectivamente, estoy total y absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que la obra de García Márquez refleja el alma de Colombia, pero es algo universal. Es algo que traspasa estas fronteras y que supera, no sé, cualquier adjetivo. O sea, realmente es algo muy, muy especial y que bueno, pues en los años en los que yo vivía en Europa y todo lo que aparecía de Colombia era nefasto, pues le hablaban uno de García Márquez y de repente miraba a Colombia con otros ojos. Y lo digo así claramente. Y lo digo al público, y creo que en este país todo el mundo le debería de estar agradecido y no ese tipo de discusiones estériles que no llevan a nada. Vuestros comentarios y preguntas a través del numeral Gabo Caracol, que viene el boletín deportivo, pero ya mismo sigue Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, buceando esta noche, sumergiéndonos en la literatura, la palabra y la magia que retrató ni más ni menos que Gabriel García Márquez, retratando el alma de Colombia. Y lo que me gustaría es que escucharais ahora qué opinión tiene de Gabo, de su literatura, y algo personal muy importante que le pasó al respecto, de don Roberto Tobar Gaitán. Richie, ¿nos puedes poner el audio número 1 de Roberto Tobar, por favor? Gracias, Juan Jesús, por esta invitación a dar algunos conceptos sobre uno de los escritores más extraordinarios que han existido en la literatura hispana. Un hombre que tenía unas técnicas muy especiales y que a muchos de los escritores en nuestro país dedicados al realismo mágico nos han ayudado. Una cosa importante de resaltar en los escritos de don Gabriel García Márquez es que él tenía varias técnicas muy especiales y al paso de los años, después de leer 100 años de soledad, me encontré que prácticamente los textos en 100 años de soledad y otros libros corresponden a una técnica de escritura para cine o televisión. Él hace perfectamente las descripciones de lo que algunos llaman guiones técnicos. Escuchen solo esto. Macondo era en ese entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Solo en esta descripción noten ustedes que al describir, ubicar el sitio, ubicar a Macondo, hace la descripción perfecta que tendría que hacer alguien dedicado a producir guiones. Dice el número de casas, de qué están construidas, en dónde están, describe las aguas diáfanas del río que se precipitan por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes, como huevos prehistóricos. Es extraordinaria la forma como escribe y sobre todo como describe las cosas. Es muy difícil lograr sintetizar de forma clara lo que él dice. Otra cosa importante es en la técnica que reduce los artículos, el, la, los, y al mismo tiempo aumenta los adjetivos. Pero no son adjetivos rudos, gruesos, son adjetivos muy sencillos. Todos los años por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, con un gran alboroto de pitos y timbales que daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión
se presentó con el nombre de Melquiades. No sé si se habrán dado cuenta, pero los nuevos escritores y todos los que pasamos o recorrimos el camino de la literatura, la escritura, ya sea de libros, cuentos, guiones, encontramos una herramienta muy clara donde las técnicas se presentan de una manera muy agradable y muy bonita. Yo hace muchos años tuve la oportunidad de participar eso era un secreto en esa época, en la preedición de una de las películas de don Gabriel García Márquez. La preedición se hizo en video, en secreto, nadie debía saber. Y allí me di cuenta de los detalles, y me di cuenta porque terminada la edición fui y leí el libro, y exactamente era una escritura que se puede adaptar a los medios de comunicación visuales. También me di cuenta porque alguna vez me tocó a mí asistir a Estocolmo a la entrega del Premio Nobel de don Gabriel García Márquez. Y allí, aunque no pudimos entrevistarlo, escuchando a algunos científicos de la Academia Nobel que estaban reunidos, entre ellos un español, escuché algo especial. Y este español dijo algo que me impactó. Está llena de detalles. La obra de Gabriel García Márquez está llena de detalles. Y tengan en cuenta que las grandes obras, ya sea pintura, teatro, escritura, cine, televisión, etc., las que triunfan son las que dan más detalles. Y eso es algo que en ese momento me impactó y me ayudó a seguir trabajando en los aspectos de comunicación. Hablando de El alquimista, continúa en su primer capítulo don Gabriel. Fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio y las maderas crujían por la desesperación de los clavos. Los tornillos trataban de desclavarse, y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por encima de donde se les había buscado. Se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquisedec. Detalles. En su descripción visualizó la escena, y el lector que lo haga es extraordinario, puede visualizar la escena. Este hombre era un genio en el manejo del lenguaje. Y esas son mis opiniones respecto a don Gabriel García Márquez. Alguien para estudiar. No es solo leer, hay que estudiar, hay que entender un poco las técnicas que utilizó. Técnicas que yo he visto no se han resaltado dentro de lo que es la biografía o los análisis que se han hecho de la obra de don Gabriel García Márquez. Nicolás, y yo sí estoy de acuerdo con lo que nos comenta don Roberto Tobar Gaitán, en el sentido de este señor en su literatura es capaz de describirte las imágenes tan bien que te metes en medio de ese macondo. Yo descripciones así solo he leído de Tolkien y de García Márquez. ¿Qué opinas, Nicolás? Yo creo que él gastó mucho tiempo tratando de encontrar el tono justo para narrar las historias. Todos conocemos historias increíbles, fantásticas, que harían las delicias de cualquier escucha, pero nos cuesta encontrar el tono para decirla del modo que atrape al oyente, que atrape al lector, que atrape a quien nos sigue. Todos tenemos una riqueza interna muy grande que no sabemos comunicar, y García Márquez se gastó años y años y décadas tratando de hallar la técnica exacta para hacer la narración. Él se habla mucho de él como mago, pero también su magia era una seducción del lector. Él lo encantaba, hacía un encantamiento que tenía que ver con el ritmo de las palabras, con la extensión de las frases, que fuera acorde con la respiración, que en ciertas frases el lector inspirara, y en otras frases el lector expirara. O sea, va a ese punto
de detalle, tu trabajo de prestidigitador que tiene que ver con la manera en que el lector se acerca a un texto, lo lee y lo asimila. En todas las culturas la palabra es mágica, el ritmo de la poesía hace que la gente entre en trance y se transporte a los mundos que se narran, y lo que muchas veces se reconoce como magia en la obra de García Márquez es la habilidad que tuvo para hallar ese ritmo que hipnotizar a quien lo lee y transportarlo a los mundos que crea. Y yo creo que además este hombre se convirtió en un mito en vida. Y en torno a él había diferentes habladurías y comentarios, incluso si tenía algún tipo de don especial. Y yo, hablando de esto con Tatiana Ezcárraga, me comentó una cosa que me dejó bastante en shock, y he tenido la suerte de sacárselo porque nunca lo ha contado públicamente, y quiero que lo oiga toda la audiencia de Caracol, vuestros comentarios a través del numeral Gabo Caracol. Richie, ¿me pones el audio número 4 de Tatiana Ezcárraga, por favor? Yo creo que Gabo incluso llegó a convertirse en uno de esos personajes, o al menos alguna gente lo veía así, ¿no? Yo era tan joven cuando lo conocí, pero lo relacionaba incluso con ese señor, un señor muy viejo con unas alas enormes, que él mismo cuenta en uno de sus relatos, en uno de sus libros de cuentos. Alrededor de Gabo surgieron muchísimas historias, algunas más fascinantes que otras, y algunas rodeadas de magia y del surrealismo macondiano. Yo escuché que Gabo tenía como dotes de adivino. No recuerdo de dónde salió eso, pero alguien en alguna reunión, en algún taller, mencionó que Gabo era una persona que tenía como unas ciertas habilidades psíquicas o algo así. Yo me quedé con esa idea en la cabeza, pero sin darle más trascendencia, digamos, como que sí, producto de toda esta aura que envolvía a Gabo, porque era tan fascinante y con tantísimo peso en Colombia, ¿no? En la sociedad colombiana, para todo y para todos. Y cuando estaba en Madrid, Gabo llegó a dictar una conferencia a la escuela de periodismo en la que yo había estado. Ya yo había terminado la escuela y estaba trabajando en el país, y me pidió pues que lo acompañara hasta la escuela, que quedaba al lado, y hasta el salón de las conferencias. Yo llevaba bastante tiempo sin verlo, bastante tiempo sin hablar con él. Y recuerdo que cuando estábamos en el ascensor, me miró y me dijo, estábamos los dos solos en el ascensor, y me dijo: ¿y tú ya resolviste ese problema que tienes con tu papá? Lo tienes que resolver. Y salimos del ascensor y no dijo nada más. Y efectivamente yo estaba en plena crisis en ese momento, paterna, saliendo de una cantidad de situaciones con mi padre, además en la distancia, porque yo estaba en España y él en Colombia. Absolutamente nadie sabía nada de eso. Era muy raro porque yo llevaba mucho tiempo sin ver a Gabo y jamás había tenido conversaciones como tan íntimas con él. O sea, no existía ninguna posibilidad de que Gabo supiera absolutamente nada de mí en relación con mi padre. No lo comentamos más, simplemente fue esa escena en el ascensor, él diciéndome eso, saliendo del ascensor, y yo como en shock y sin poder preguntarle nada más. Pero sí, me pareció rarísimo, ¿no? Cuando menos rarísimo. Además, la forma en que me lo dijo, cómo me miró, me dijo: tienes que resolver eso con tu padre. No sé, fue muy extraño, y sí me hizo pensar que tal vez sí, Gabo tenía algún tipo de poder extrasensorial que hacía que intuyera cosas sobre otras personas o que fuera empático, no sé. Siempre tuve esa duda, ¿no? No sé qué pasó ahí, pero sí me sorprendió muchísimo. Oye, Nicolás, ¿habías escuchado alguna vez alguna historia así en torno a Gabo? Yo cuando hablé con Tatiana y me contó esto, me quedé en shock, porque hoy yo hablé con ella antes de la entrevista y dije: oye, pero me lo tienes que contar, y mira, y me lo contó. ¿Habías escuchado algún tipo de historia así, Nicolás? Sí, entre la gente que conoció a García Márquez y sus cercanos, y los que lo conocieron durante varias
varias instancias y muchos años, sí hay historias de la capacidad de premonición, que es uno de los temas recurrentes en la obra de García Márquez y en la vida de García Márquez, la premonición, saber lo que va a pasar, poder conocer, poder intuir, poder ver un poco más allá de lo evidente y saber qué está pasando. Su amigo Plinio Puleyo Mendoza, que lo conocí durante muchos años, que son compadres porque fue el padrino de uno de sus hijos, cuentan que una vez cuando vivían los dos en Caracas en 1958, lo invitó a la playa un día. Estaban en Caracas y se disponían a dirigirse a la zona de Maiquetía, de la zona costera, que está muy cerca, que es con un par de horas nada más de Caracas, y que García Márquez le dijo, no voy a ir. Y él, ¿pero por qué? Si ya quedamos en que iba a ir y ya está bonito. No, es que no vamos a poder ir, algo va a pasar y no vamos a poder ir. Y Plinio Puleyo dice pues que le parecía absurdo porque ya habían quedado en eso de un modo muy racional, o sea, lo que seguía en su plan racional era que se iban juntos a la playa, pero en el mundo de las intuiciones y las premoniciones garcía-marquianas, él sabía que no iban a ir porque algo iba a pasar. Y cuando estaba en esa conversación empiezan a sobrevolar los aviones del ejército venezolano que está haciéndole un golpe de estado al dictador Marcos Pérez Jiménez y que eligen el 1 de enero del 58 para hacerlo, y efectivamente les dañan el paseo a la playa a Plinio, a García Márquez y a sus familias, como justamente había intuido, sin saber muy bien por qué, sin saber muy bien de dónde, pero como bien lo dice el nombre, esa premonición no pasa por la razón, sino justamente por la intuición de que algo va a pasar. Entonces, como esas, hay historias ligadas a García Márquez en diferentes espacios, así que sí es muy posible que tuviera una capacidad de percepción que es difícil de explicar. Oye, es buenísimo, no conocía absolutamente nada de su historia y me parece fascinante. Bueno, señores, faltan 10 minutitos para terminar. Alejandro Bernal, ¿qué es lo que están preguntando y comentando los noctámbulos ahora mismo a través del numeral Gabo Caracol? Alex de la Rocha, en 1982, mientras Gabo recibía el Nobel por su novela 100 años de soledad, don Roberto Tobar Gaitán fue enviado por el noticiero Contrapunto a cubrir la noticia como camarógrafo. Sí, lo que nos ha contado ahora mismo, efectivamente, que don Roberto estuvo por ahí. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Aquí Emi Moreno nos dice, los que dicen que no les gusta la obra de García Márquez es porque no lo han leído, o lo leen y no comprenden lo que escribe, porque cuando uno lee uno de sus libros, uno siempre cambia. Yo creo que no meterse en la magia cuando uno lee un libro de García Márquez, con perdón, hay que tener el alma de un ladrillo, o sea, porque su literatura es fabulosa. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? El Madafake, saludos señores, primera vez escuchándolos en vivo y vaya que es el mejor día para hacerlo, el día de hablar del hombre cuya vida fue su mejor novela. Sí, su vida y su obra. Nicolás, ¿quieres detallar algún detalle o comentar algún detalle de la vida de García Márquez que te sorprenda o que te haya impactado en tus investigaciones? Creo que hay que recordarlo como escritor y hay que leerlo. Yo creo que García Márquez, mucha gente habla mal o habla bien sin leerlo, ni siquiera digamos que nos gusta exalzarlo o de pronto criticarlo sin acercarnos a su obra. Y si algo le puso empeño, o sea, pues sin duda él estuvo en cine, pues trató de hacer películas, no le fue muy bien, pero algunas películas alcanzó a escribir los guiones, estuvo implicado en política como una especie de diplomático en la sombra para poner en contacto gobiernos, digamos lo que enemigos, o para iniciar diálogos de paz entre grupos armados. También se desempeñó como gestor cultural, creando la Fundación para el Nuevo Cine, la Fundación para el Nuevo Periodismo, pero sobre todo la gran parte de su vida la dedicó a escribir bien, a tratar de contar un cuento lo mejor posible, poner una palabra detrás de otra. Él decía que escribía todos los días
toda la mañana, de 9 a 1 de la tarde, pues hasta los domingos, y que entonces, pues en medio de todas las anécdotas y de todas las historias y de toda la farándula que lo rodeó, volver a su literatura, volver a leerlo. Y yo llevo años ya divulgando la obra de García Márquez y encuentro que mucha gente de pronto encuentra algunos libros muy largos o un tanto complejos. Yo siempre aconsejo al que se quiera acercar a la obra de García Márquez empezar por una novela corta que es de mis favoritas, que se llama Crónica de una muerte anunciada, que es una novela que se lee en unas 2-3 horas, que cautiva al lector, que lo atrapa, y que después de eso ya puede pasar a unas obras más complejas, más largas, por lo menos como El amor en tiempos del cólera, que no es compleja, pero sí es más o menos extensa y requiere voluntad para leerlo, y que Cien años de soledad, que es su obra máxima, se puede leer después de calentar con 2 o 3 novelas de las que les he recomendado, porque también no debe haber lecturas obligatorias, todo debe leerse por placer, y este pequeño atajo para que se enamore más rápidamente lo quería compartir con los oyentes también de tu programa. Pues oye, pues me parece maravilloso tu consejo, Nicolás. Alejandro Bernal, ¿alguna pregunta o comentario más? Hugo Miraj, ¿qué escritores en Colombia continúan la escuela del realismo mágico? Uy, Nicolás, esa es tuya. Esa pregunta es difícil porque el realismo se ha puesto más de moda que lo mágico. Los novelistas de ahora, o los que yo conozco por lo menos, se centran mucho en historias ya sea urbanas o rurales, pero que tienen que ver con la digamos que no hay, digamos, como esos elementos mágicos que aparecen. Yo diría que hay todavía una tradición oral muy importante, unas historias mágicas que se comunican en cada generación, y que de pronto también un poco la reacción que hubo después de García Márquez fue tratar de volver al realismo, pero seguramente muy pronto se volverá también a la magia, porque en el arte se avanza muchas veces como una pelota que va y vuelve. Entonces, cuando estuvo muy de moda la magia, la reacción fue el realismo, y ahora que la gente es tan realista en su arte, en su literatura, se volverá seguramente a la magia. Así que el mejor émulo de García Márquez es el que está por venir, todavía no ha escrito. Muy bien, muchísimas gracias, Nicolás. ¿Alguna pregunta más, Alejandro? Ana Francis, Gabo fue uno de los primeros escritores que leí. Mi primer libro fue El coronel no tiene quien le escriba y conquistó mi corazón. 100 años de soledad lo leí en mi adolescencia y fue demasiado hermoso. Qué bonito. Pues con esta señora, concuerdo total y absolutamente. ¿Alguna pregunta, algún comentario más? Aquí América Mágica, haciendo referencia a la primera intervención del maestro Roberto Tobar Gaitán, nos dice lo siguiente: es cierto lo que dice el maestro Roberto, falta alguien que recopile ese realismo mágico, y ustedes han sido unos de los primeros. Muchas gracias. Bueno, yo siempre digo lo mismo, a mí me encantaría viajar mucho más de lo que lo he hecho por Colombia y buscar esas historias de magia y misterio. El problema es conseguir financiación para eso, pero bueno, si Dios quiere tengo un proyecto ahí importante y ojalá cuaje, pero bueno, hay que seguir luchando. ¿Alguna pregunta, algún comentario más, Alejandro? Ivonne Cárdenas, feliz primer año y que sean muchos más, haciendo referencia a nuestro cumpleaños el día de hoy. Pues lindo tema, gracias. El de hoy de García Márquez y su realismo mágico. Muchísimas gracias. ¿Una preguntita más? Aquí John de Luna, Gabo nos dejó muchas joyas, El amor en los tiempos del cólera. Es una novela extraordinaria, orgullo colombiano. Sí, señor, completamente de acuerdo, orgullo colombiano. Bueno, faltan 4 minutos para terminar. Nicolás Pernet, tus conclusiones sobre García Márquez, tus investigaciones y tus redes sociales para que la gente pueda seguirte, por favor. Bueno, se ha hablado de muchas cosas sobre su vida y su obra. Creo que lo que queda claro es que Colombia no solamente es un país mágico por lo que pasa, sino porque la gente cree en la magia, y eso es importante, que además de que las cosas pasen de un modo inexplicable, la gente las acepta de esa manera. No, mi llamado simplemente es a leerlo y volver a leerlo.
no criticarlo ni ensalzarlo sin conocerlo, y saber que fue un autor que todavía es posible no imitar, porque no habrá nadie como él igual, pero sí retomar esa inspiración para toda la gente que quiere escribir y contar nuevas historias. Yo estoy en redes sociales como Nico Pernet, en Twitter y en Instagram también como Nico Pernet, y bueno, por ahí me verán dando sobre García Márquez en diferentes espacios más adelante, cada 6 de marzo, cada 17 de abril, cada fecha redonda de alguna de sus publicaciones, siempre estamos hablando de él y bueno, y mientras me sigan invitando lo seguiré haciendo. Nicolás, muchísimas gracias por tus aportes, tu sabiduría, tu conocimiento. Orgullosos y felices de tenerte en el programa, y si Dios quiere ya te invitaremos por algún otro tema de historia. Muchas gracias, amigo. Bueno, saludos a todos, buenas noches, que pasen muy bien. Alejandro Bernal, tus conclusiones, amigo. Juanje, yo creo que hablar de Gabriel García Márquez es hacer referencia a una de las figuras más importantes en la historia de Colombia, un emblema no solamente en el ámbito del periodismo, sino de la literatura, una persona que puso el nombre de Colombia en el mapa, que limpió en cierto modo pues la imagen que muchas veces es tan funesta de nuestro país en el exterior. Qué bueno que no nos conozcan por personas que exportaban narcóticos, por asesinos o por dictadores, sino por personas que plasmaban la realidad con magia a través de su obra, como lo hacía Gabo. Realmente para mí esa es como la gran conclusión de esta noche, muy orgulloso de poder haber hecho parte de este espacio, de hacer este homenaje a su obra, Juan Jesús, y hacer varias invitaciones a los oyentes. Lo primero es que si les apasiona el periodismo de misterio, hay un canal en YouTube del maestro Juan Jesús Vallejo y este servidor, Oculto Tras la Sombra. Vamos a arrancar nuevamente a hacer mucho contenido en estos días, y en Bogotá realizo una serie de conferencias, los detalles en mis Twitter, @alebernalpress con doble S. Muchas gracias, Juan. Bueno, señores, pues yo para cerrar decirles lo que le comentaba en la introducción. No entiendo la vida sin la magia. Los seres humanos sin la magia que nos saque de lo cotidiano no somos más que un mono que hace 4 días salió de las cavernas. El alma enriquece nuestro alma. Y si hay algo que diferencie a este país del mundo, y si hay algo realmente colombiano, es que en muchas zonas de este país, de esta Colombia a la que amo, la gente vio la magia como parte de la realidad, de una realidad fascinante que es intrínseca a un país único, a este país que hoy día es mi hogar y que es Colombia. Nunca lo olviden, colombianos. Abracen la magia y abrácense a ustedes mismos. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.